Hola de nueva cuenta, compañeros de la materia del marco legal de las organizaciones. En el día de hoy vamos a tratar otros puntos que se desprenden de la materia en sí. Como ya hemos venido analizando las distintas disciplinas de las cuales también forman parte indiscutible en lo que al derecho se refiere, tales como el derecho civil, el derecho tributario, el derecho internacional público y privado. Vamos a hablar ahora de una de las asignaturas o de los subtemas que se desprenden de esta materia de marco legal, y estamos hablando de ahorita, por ejemplo, derecho internacional, registro de propiedad y normas oficiales, así como también de otro punto de lo que es tratado de libre comercio en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que hablamos. Primero que nada, del registro de propiedad. Dice que se define como la institución que destina a robustecer la seguridad jurídico-inmobiliaria, teniendo el objetivo el registro de la constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, así como las resoluciones jurídicas relativas de la capacidad de las personas y los contratos de los arrendamientos en caso de registro de la propiedad correspondiente al derecho inmobiliario. Bueno, aquí en este primer punto del registro de propiedad no es otra cosa más que el darle esa seguridad jurídica a los bienes que como tal se tienen, ya sea por parte del Estado o de manera personal, y en la cual todos los ciudadanos mexicanos gozamos, para que en dado caso de que exista alguna problemática legal o no sé, transmisión, en el momento mismo de la transmisión, la modificación o la extinción de esos derechos, se vuelvan propiedad ya de otra persona. Por ejemplo, en el momento mismo, hablando de un caso muy particular, si yo tengo un bien, o mejor dicho, me van a vender un bien, adquiero ese bien, pero al yo obtener esa propiedad, la persona que me lo vende no me proporciona como tal los documentos que avalen que yo ya seré el nuevo propietario. Es decir, me dan la propiedad, pero no me dan la posesión. La posesión en ese sentido se adquiere cuando obtienes el documento que avale esa transmisión de propiedad del vendedor al comprador. Podemos muchos nosotros en ese sentido tener propiedades, pero no tener la posesión, o se puede inclusive tener la posesión, más no la propiedad. A lo mejor suena como medio confuso, un juego de palabras ahí medio rarón, pero al final del día hay personas que obtienen o tienen la propiedad, la posesión, es decir, tienen el lugar en donde están habitando, y aparte también tienen los documentos que avalan que es propietario de esa propiedad. Entonces, eso es lo que muchas veces no se tiene, porque no está regularizado como tal el trámite, el bien, la casa, que en ese sentido se necesita saber el estado para que puedas tú contar como propietario al 100% de esa propiedad. Entonces, cuando ya se tiene ese registro de esa propiedad, estaríamos hablando de que se cumple el objetivo en el registro de esa constitución, se transmite, se modifica o se extinguen esos derechos reales sobre los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, recordemos nosotros que son todas aquellas propiedades que se encuentran adheridas al piso, como las casas, los edificios, los terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los bienes muebles, por su otra parte, son los objetos que se pueden mover de un punto a otro.
no están adheridos al piso. Se pueden mover sin ninguna dificultad. Obviamente la movilidad que van a tener estos objetos es por parte del ente o persona que transmite esa fuerza de movimiento de un punto A un punto B. ¿Cuáles son las normas oficiales? Son regulaciones obligatorias expedidas por las dependencias competentes que tiene como finalidad establecer las características que deben de reunir por medio de procesos o servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para la seguridad de la persona o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminológicas a las que se refieren a un cumplimiento y aplicación. La norma oficial mexicana debe ser revisada cada 5 años a partir de su entrada de vigor. De acuerdo a esos análisis, seres y de su modificación, cancelación o ratificación de la misma. Bueno, estas regulaciones obligatorias expedidas por estas dependencias competentes tienen esa finalidad: establecer el medio, el proceso o el servicio de la Constitución y la seguridad que nos brindan las dependencias de gobierno en beneficio de las personas, con la finalidad también obviamente de que éstas puedan ser utilizadas con toda seguridad, con toda libertad y con todo el derecho, porque se encuentran ya reguladas prácticamente. Estas normas oficiales mexicanas, la NOM, las vas a encontrar en todas y cada una de los productos, de los servicios, de objetos que compras, no sé, cualquier indicación que esta como tal viene como una característica en específico asignada al objeto que tú como tal vas a comprar o que estás teniendo como tal a la vista, ¿no? Es fácil identificarlas estas, inclusive cuando compras, no sé, por ejemplo, un celular. Ya está muy dado de que los celulares deben de tener esta norma oficial mexicana en la parte posterior del celular, y que esto garantiza que pasó por una revisión exhaustiva como control de calidad en el producto y en el servicio. Su funcionalidad es amplia, completa, y que puede ser esta usada sin ningún problema, puesto que ya se encontró o pasó por un panel de revisión, parte de obviamente autoridades, no sé, ingenieros, cualquier cuestión que sea con tal de que este objeto sea utilizado sin ningún problema, y que obviamente garantiza que el objeto tiene esa funcionalidad para lo cual fue creado. Como bien lo dice en la parte de abajo, es revisada cada 5 años a partir de su entrada en vigor. Estas reglas, estas normas van dependiendo directamente del uso y sobre todo también de las características que estas instituciones como tal exigen. No sé, se me ocurre que tal vez la Cámara de Comercio, que es una institución que trabaja directamente en el país, destinada obviamente para esta revisión de los objetos, debido a que se consume muchísimo producto y servicio, tanto nacional como extranjero. Obviamente va más enfocada a lo extranjero. Por ejemplo, no sé, estamos muy ya inmersos en la cuestión de, por ejemplo, servicio de internet, de telefonía celular, desde los propios celulares, y que de los cuales, previos a que se establezcan en nuestro país, necesitan estos ser revisados para saber si cumplen con esas normas de funcionalidad, y que antes de que lleguen o se den o se distribuyan en el país, deban de ser calificados como legales, obviamente, y como servicios apropiados para, o el objeto principal por el que fue creado. Hablamos del Tratado de Libre Comercio. Ahora
Dice que consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre países participantes de los diferentes continentes. Esto implica la eliminación o rebajas sustanciales de los aranceles de los bienes en las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, o por mutuo acuerdo entre los países. Bueno, aquí estamos hablando en específico de los tratados unilaterales o bilaterales de los cuales nuestro país forma parte. Los había mencionado en sesiones pasadas, de hecho en específico en la sesión del tratado, perdón, de los derecho internacional tanto público como privado, que nuestro país, por ejemplo, ha celebrado al menos en Latinoamérica entre 17 y 19 tratados internacionales, así como también el tratado que es más conocido, el que se forma o el que se ha formado desde los años 90 entre México, Estados Unidos y Canadá. Así se le llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, hay una modificativa ya en el nombre en sí de este tratado, pero técnicamente sigue siendo lo mismo. Su finalidad principal es esta, el de ampliar el mercado de los bienes y servicios entre los países que participan, en este caso es México, Estados Unidos y Canadá. De hecho, también México forma parte de tratados internacionales en otros continentes de Europa y que de los cuales es prácticamente la misma funcionalidad, la misma función u objetivo es de ampliar ese mercado de bienes y servicios. ¿Qué es lo que implica la eliminación o rebajas sustanciales de los aranceles en lo que a los bienes y en las partes de acuerdo en materia de servicios? No sé si se han ustedes identificado a lo mejor con una noticia que han estado circulando por las redes sociales o por televisión abierta, todos los noticieros del mundo, que uno de los objetivos principales o esenciales, si Donald Trump vuelve a quedar como presidente de Estados Unidos, lo primero que va a hacer es subir los aranceles en lo que a la metalurgia se refiere, en lo que a los metales se refiere, y que de los cuales pues implica esto, el aumentar, aquí ya no es la eliminación de la rebaja, sino al contrario, él lo que busca es el aumento de esos aranceles en los bienes que van de otros países para Estados Unidos. Entonces, es una ganancia económica probablemente que por un tratado de libre comercio se ha estancado, muy probablemente las rebajas son muy acordes o benéficas tal vez para los países que forman parte de ese tratado, y en el sentido opuesto, este presidente o este candidato, si llega a quedar como presidente, estos aranceles lo que él tiende o promete hacer es elevarlos para que ya cueste más trabajo, a lo mejor para otros países, el tener que seguir con ese tratado. A mi modo de ver, creo que ese tratado de libre comercio para Donald Trump con Estados Unidos, entre Canadá, Estados Unidos y México, creo que él no le conviene. Bueno, la realidad es que creo que a este señor no le conviene absolutamente nada. Creo que este señor, o más bien dicho, al país, a Estados Unidos, y así como a todas las naciones que forman parte de estos tratados internacionales de comercio con Estados Unidos, creo que no le conviene en lo completo ni en lo absoluto que este personaje llegue a ser otra vez presidente de Estados Unidos. Es un señor que tiene conflictos hasta consigo mismo. Entonces, definitivamente es una persona que no puede ejercer cargos públicos tan importantes como lo son eh, estos, estos cargos de ser eh, jefes de Estado o presidentes. Creo que en lugar de beneficiar, perjudicaría. De por sí ya perjudicó cuando fue 4 años presidente, pero esta vez si queda,
creo que va a venir recargado y va a venir obviamente con la ideología ahora sí de eliminar por completo los relaciones tanto unilaterales o bilaterales que pueden manejar con otros países, ¿no? Y sabiendo sobre todo de que ese país no avanzaría sin los demás. Creo que es un país que definitivamente no avanzaría ni siquiera como con la mano de obra mexicana que llega allá, ya que son los mexicanos los que hacen más el trabajo que los estadounidenses no pueden o no quieren o no saben hacer, ¿no? Entonces, creo que ese país se mantiene más que nada por la mano de obra extranjera. Definitivamente es mano de obra muy buena y muy barata, pero pues el señor no lo quiere ver. Pero bueno, ya depende de los ciudadanos estadounidenses si queda o no queda, ¿no? Esperemos que no, porque creo que sí es un conflicto internacional el que se armaría si este personaje queda. En el otro punto tenemos las marcas y las patentes. Entendemos por marca es el signo que hace que un producto o servicio se distinga de otro. Al llevar a cabo un registro de manera no significa que deberá de realizar el producto o servicio obligatoriamente por el hecho de hacer o de haber realizado el trámite. Es recomendable que se lleve a cabo el trámite ya que este se obtiene el uso exclusivo del derecho todo el país por extensión de frío para la marca. ¿Qué quiere decir esto? Las marcas y los patentes. Es algo muy importante que se manejen marcas y patentes dentro de los productos y servicios que se obtienen o que se venden o que se ofrecen o que se compran eh, en un país, en el nuestro, en cualquier otro país. Finalmente las marcas y las patentes son esos distintivos o símbolos que marcan la diferencia entre una cosa y la otra, que lo hacen único, que no permite una reproducción, no permite una eh, doble personalidad o marca debido a que es única. La marca y la patente técnicamente es ese registro que se tiene que ninguna otra persona, producto, objeto, servicio, sociedad o algo así pueda como tal eh, crear también, ¿no? Puesto que ya existe la misma. La patente es un conjunto de derechos que la ley concede al inventor, atendiendo por tal al autor o creador de un objeto o producto que tiene como principal característica la de su novedad, en el sentido que no ha sido conocido ni puesto en práctica o a prueba en el estado que expide la patente ni en el extranjero. También se entiende como patente al documento en sí donde se hace constar por parte del Estado el reconocimiento de tales derechos para su titular. Y en dado caso, obviamente, de que este o aquellos pretendan eh, simular, eh, no sé, crear, manipular lo que ya está creado, tenga que pagar obviamente por esa simulación o creer que a lo mejor va a modificar, por ejemplo, una fórmula de la Coca-Cola, no se me ocurre. Ya Coca-Cola es una marca registrada, tiene una marca, tiene una patente, no es que obvio, este registro ya nadie lo puede obtener, nadie lo puede tener. Por ejemplo, Coca-Cola, en su momento aquí en México, llegó a tener competencia, o siempre ha tenido una competencia, por ejemplo, con Pepsi, ¿no? Y de la cual obviamente se desprendió otra marca, como lo es Red Cola, que lo que intentaba era igualar tal vez el sabor, ponerle otro nombre, bajar más el precio para la venta y desfalcar o desbancar por completo lo que ya como tal Coca-Cola ha obtenido, ¿no? Entonces, es algo muy difícil, completamente difícil. El problema que a lo mejor nosotros aquí como tal tenemos es que todo lo que nos ofrecen, todo se compra, todo se compra. Entonces, en ese orden de ideas, la realidad es que
las marcas que ya están constituidas definitivamente ya no las puedes desbancar, ya no las puedes modificar, solamente los mismos creadores de esas marcas y patentes, ¿no? Entonces, estas marcas son internacionales, estas marcas manejan actas constitutivas demasiado poderosas que se cotizan no en millones, sino a lo mejor en billones, por lo que ya han sido estos, obviamente desde el momento de su creación y las ganancias económicas que obtienen pues son obviamente brutales y de dinero se refiere. Un caso muy específico, por ejemplo, aquí en México, la michoacana o los tacos del paisa, muy en un ámbito como ejemplo muy particular y en específico. Estas dos marcas en su momento de creación, una persona se le ocurrió crearlas, pero no registrarlas. Crean a lo mejor una marca, un nombre, pero no lo patentan, no lo regularizan y en ese sentido cualquier hijo de vecino puede enfocarse en colgarse de la marca ya establecida y al no obtenerse un registro como tal de este, pues cualquier persona puede hacer uso de para obtener una ganancia económica demasiado fuerte. Eso, repito, es lo que le pasó a los tacos del paisa y la paletería esta, la michoacana, ¿no? Fueron creadas, pero no fueron patentadas. Ahorita me parece que ya se encuentra una patente, un registro, pero la realidad es que en su principio, en su inicio, le costó muchísimo trabajo, sobre todo porque muchas personas ponían taquerías o paleterías y sabían que era un éxito garantizado por el simple hecho de tener como tal ese nombre, y ese pues, siempre ha sido como tal uno de los problemas más grandes. Para este trabajo final o semifinal, me gustaría que ustedes pudieran hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental del tema visto de hoy, para que se pueda llevar a cabo actividad y entrega como previo a la final, que ya como tal estamos nosotros encaminados para esta materia en sí, ¿vale? Entonces repito, de lo que vimos hoy en este video, por favor, un mapa mental o cuadro sinóptico o un organizador gráfico. También utilicen IAs, inteligencia artificial, utilicen plataformas para poder realizar esto y ponerle obviamente también la información y o imágenes para que se vea un poquito más ilustrativo, ¿no? Por último tenemos la norma oficial mexicana. Nos dice que es una serie de normas cuyo objetivo es regular y asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre las personas morales y o personas físicas, sobre todo los de uso extenso y de fácil adquisición por parte del público en general, poniendo atención en especial en el público no especializado en la materia. De estas normas existen dos tipos básicos en la legislación mexicana: las normas oficiales mexicanas, llamadas normas NOM, y las normas mexicanas llamadas normas NMX. Solo las NOM son de uso obligatorio en su alcance y la segunda solo expresan una recomendación de parámetros o procedimientos, aunque en caso de ser mencionados como parte de una NOM como de uso obligatorio, su observancia será entonces obligatoria. En ese sentido, es lo que ya les había yo explicado con anterioridad en lo que a las normas oficiales mexicanas se refiere. No puede entrar ningún producto extranjero, o si está creándose o modificándose un producto o un servicio en nuestro país, nace de nuestro país para dominio de uso público, al servicio obviamente de la comunidad, deben de estar estas visibles como tal, como esta nomenclatura NOM o norma oficial mexicana, casi por lo general siempre viene así como NOM, que de las cuales estas, al tenerlo, ya es una garantía de que el producto o el servicio ya se puede utilizar con total libertad
y con la garantía de que va a ser apropiada porque para eso se creó y no tener obviamente una cuestión de problema por el uso de este, ¿no? Entonces es una calidad garantizada prácticamente. Y si no lo obtienes, pues obviamente te da también el derecho y la libertad para tener que exigir que ese producto sea o que se cumpla con la garantía de la calidad que está vendiéndose, porque por eso se compró, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces es todo el día de hoy de estos temas que estuvimos hablando. Por favor recuerden la actividad para este y la entrega del mismo, ya sea un organizador gráfico, un cuadro sinóptico, mapa mental, lo que sea, y en su entendimiento no tengo ningún problema que me entreguen cualquiera de las que les acabo de mencionar. Utilicen, repito, las inteligencias artificiales o plataformas para realizar la información con sus respectivas ilustraciones. Chiste es que se vean pues llamativas, ¿no? ¿Vale? Que tengan un excelente día, una gran semana, un gran inicio de semana y nos vemos en la siguiente.